Los candelabros del restaurante brillaban como estrellas, proyectando una luz dorada sobre pisos de mármol pulido y mesas cubiertas con manteles blancos. Era el tipo de lugar donde los camareros llevaban guantes, los tenedores brillaban más que el futuro de la mayoría de las personas y cada huésped parecía llevar una fortuna sobre sus hombros. En el centro de todo estaba Charles Whitmore, un multimillonario CEO cuyo rostro apareció en revistas financieras y entrevistas de televisión. Era el tipo de hombre que no entraba simplemente a una habitación. Él era dueño del mismo. Traje a medida, gemelos de oro, una sonrisa grabada en su rostro como si nunca hubiera conocido la derrota. De él irradiaba poder y también arrogancia. Esta noche estaba cenando con inversores. Un acuerdo de miles de millones de dólares está en el aire. Pero entre el tintineo de los vasos y las conversaciones en voz baja, un sonido rompió el ritmo. El llanto de un bebé. El grito fue agudo, desesperado, crudo. Cabezas giradas, cejas levantadas. Algunos sonrieron cortésmente, pero otros se movieron incómodos, y Charles Whitmore tenía la mandíbula apretada como una piedra. El bebé era suyo. Su hijo pequeño, acunado en un cochecito de diseño en el borde de la mesa, había decidido que la cena de $1.000 millones no era más importante que ser alimentado o sostenido. Ahora no, murmuró Charles en voz baja. Más molesto que preocupado, le hizo un gesto a la niñera para que se encargara del asunto. Pero el niño solo gemía más fuerte, resonando por toda la habitación, atravesando los susurros y los cristales. Cerca de allí, una camarera se quedó congelada. Angela Carter, de unos 30 años, trabajadora e invisible a los ojos de hombres como Charles, llevaba una bandeja de copas de champán. Había visto rabietas antes, tanto en niños como en hombres que vestían trajes de $1.000. Pero había algo diferente en el llanto de este bebé. Un sonido de necesidad real, no solo de inconveniencia. Su hija Maya, una niña de 12 años de ojos brillantes que esperaba tranquilamente en una cabina en la parte de atrás mientras su madre terminaba su turno, levantó la vista de su cuaderno de dibujo. Los rizos oscuros de Maya enmarcaron su rostro mientras su lápiz se detuvo. Ella inclinó la cabeza, escuchando al bebé como si entendiera algo que nadie más podía entender. En la mesa, los inversores de Charles se movieron incómodos. «¿No puedes hacer algo?». Uno susurró secamente. «Esto es una distracción». El rostro de Charles se oscureció. Odiaba las distracciones. Odiaba la debilidad. Y, sobre todo, odiaba cualquier cosa que le hiciera parecer que no tenía el control de la situación. Los llantos del bebé amenazaban algo más que el estado de ánimo. Amenazaron su imagen, su acuerdo de $1.000 millones, su férreo control sobre la percepción. Al otro lado de la habitación, Maya cerró su cuaderno de dibujo y se puso de pie. Algo en sus ojos ardía con silenciosa certeza, como si hubiera escuchado un llamado que nadie más podía oír. Y en ese momento, todo el restaurante pareció contener la respiración porque lo que un multimillonario desestimó como ruido, un niño estaba a punto de convertirlo en una revelación. Angela Carter equilibró la bandeja de copas de champán con manos firmes, aunque le dolía la espalda por haber pasado 12 horas de pie. Había trabajado como camarera aquí durante casi 5 años, tiempo suficiente para conocer la jerarquía de este restaurante. Gente como Charles Whitmore se sentaba en la cima, intocable, desgarrado. Gente como ella vivía en las sombras, llevando bandejas y tragándose el orgullo. Sin embargo, su hija Maya era todo lo contrario a invisible. Brillante, curiosa y observadora. Tenía una forma de ver el mundo que le hacía creer a Angela que estaba destinada a algo mucho más grande que esos muros. Angela la mantuvo cerca esta noche porque no podía pagar el cuidado de los niños. Y el gerente, por lástima reticente, permitió que Mia se sentara en una cabina de la esquina con su cuaderno de dibujo. El bebé lloró de nuevo, ahora más fuerte, como si sus pequeños pulmones compitieran con la melodía del piano de cola en la esquina. El rostro de Charles se contrajo. Chasqueó los dedos bruscamente hacia la niñera,
con una voz baja pero venenosa. «Ocúpate de ello ahora o estás acabado». La niñera buscó nerviosamente calmar al niño, pero nada funcionó. Los invitados comenzaron a susurrar. Un inversor se apartó y murmuró: «Si no puede controlar a su propia familia, ¿cómo se supone que va a controlar una empresa?». Charles captó las palabras. La rabia brilló en sus ojos. El negocio, su imperio, su imagen, todo en peligro por un bebé. Angela pasó cerca de la mesa justo cuando Charles ladraba. Hay gente que no encaja en lugares como este. Traen ruido, desorden, debilidad, y la debilidad lo arruina todo. Las palabras no estaban dirigidas directamente a ella, pero le cayeron pesadamente en el pecho. Ella sabía exactamente lo que quería decir. Ella ya lo había oído antes, en formas más pequeñas y crueles. Personas como ella, personas de color, madres solteras que trabajaban turnos nocturnos eran vistas como ruido de fondo para hombres como Charles. Angela mantuvo la mirada baja, profesional. Pero Maya, desde el otro lado de la habitación, no lo hizo. Ella lo observó con los ojos entrecerrados, agarrando su cuaderno de dibujo como un escudo. Charles empujó su silla hacia atrás bruscamente. «Esta cena es demasiado importante. Si esto no se detiene, haré que despidan a todos los empleados inútiles de este lugar por incompetencia». El gerente del restaurante, el señor Dalton, se acercó corriendo, pálido y sudando. «Por supuesto, señor Whitmore. Por supuesto, haremos todo lo posible». Se giró y le siseó a Angela. «No te quedes ahí parado. Haz algo. Haz que se callen. Trae postre. Distraer. Arréglalo». Angela parpadeó. «Señor, ahora sé que él espetó». Ella se apresuró, mortificada, llevando vasos de agua que no le habían pedido. Cuando colocó una cerca de Charles, él la miró como si estuviera mirando un chicle pegado a su zapato. «Ustedes», murmuró, lo suficientemente fuerte para que ella lo oyera. «Siempre cerca, nunca útil cuando importa». El calor ardía en las mejillas de Angela. Ella quiso responder para defenderse, pero su trabajo, su único ingreso, pendía de un hilo. Ella forzó una sonrisa educada y dio un paso atrás. Maya, sin embargo, escuchó cada palabra. Ella se levantó de la cabina con los puños desnudos. Angela captó su mirada, sacudiendo la cabeza desesperadamente, advirtiéndole que se quedara quieta. Pero el daño ya estaba hecho. La injusticia se sentía en el aire. Un multimillonario, protegido por la riqueza, que desprecia a quienes le sirven. Una madre, obligada a morderse la lengua mientras su hijo observaba su humillación. Y aún así, el bebé lloraba. Angela se dio cuenta de lo que otros pasaron por alto. La cara del bebé estaba sonrojada y su pequeño puño temblaba. Esto no era un lamento estropeado. Algo estaba mal. Ella reconoció las señales, no solo como madre, sino como alguien que había criado a un hijo sola a través de enfermedades, noches de insomnio y visitas al hospital. Pero cuando ella se inclinó hacia adelante, instintivamente, Charles la bloqueó con una mirada fulminante. «No me toques, hija mía», dijo con voz fría como el acero. «Estás aquí para servir, no para interferir. Quédate en tu lugar». Las palabras la atravesaron. A su alrededor, los invitados observaban fijamente, algunos con juicio, otros con lástima, ninguno con el suficiente coraje para intervenir. Las manos de Angela temblaban. Pero los ojos de Mia se iluminaron con un fuego silencioso. Ella no solo vio la humillación de su madre, vio las grietas que se formaban en la fachada perfecta de Charles. Porque detrás de todo su poder, de todo su dinero y de toda su arrogancia, ni siquiera sabía cómo calmar a su propio bebé. Y aunque nadie se daba cuenta aún, Maya tenía la única fuerza que podía destruir su control. El restaurante había caído en un tenso silencio, roto solo por el agudo llanto del bebé. Angela se quedó congelada ante la orden de Charles, humillada. Pero Maya no lo hizo. Ella salió de la cabina,
sus zapatillas de deporte recorriendo el suelo de mármol, las cabezas giradas mientras los susurros se extendían por el comedor. Un niño interrumpiendo la cena de un multimillonario. «Cariño, no». Angela susurró, extendiendo la mano, pero Mia siguió caminando. Se acercó al cochecito y se arrodilló, sus pequeñas manos firmes, su rostro tranquilo, mientras todos los demás veían ruido y molestias. Maya vio lo que importaba. Las mejillas sonrojadas del bebé, su respiración superficial, el modo en que le temblaban los puños. Mia se inclinó y susurró algo que nadie más pudo oír. El bebé parpadeó. Hippo arrojó sus lágrimas y buscó su dedo. En cuestión de segundos, sus gritos se suavizaron hasta convertirse en un débil gemido. La sala se quedó sin aliento. La cabeza de Charles giró bruscamente y entrecerró los ojos. «¿Qué estás haciendo?». Su voz resonó, de ese modo que hacía encogerse a los hombres adultos. Pero Mia no se acobardó. Ella lo miró, firme y segura. «No solo está llorando. Él tiene dolor. Él no puede respirar bien». El corazón de Angela latía con fuerza. «Maya, necesita ayuda». Maya insistió y su voz se escuchó por todo el restaurante. Ahora, los inversores intercambiaron miradas inquietas. Algunos incluso se inclinaron hacia adelante, atraídos por la seguridad de la niña. Por primera vez en toda la velada, el poder de Charles flaqueó. «¡Ridículo!». Charles ladró. «¿Crees que alguna niñita sabe más que una niñera o un médico? Él está bien». El bebé dejó escapar un agudo sollozo ahogado. Maya no se inmutó. «Él no está bien. Él está enfermo. No estás escuchando». Su audacia dejó atónita a toda la sala. La hija de una camarera se atreve a corregir a un multimillonario. Angela corrió hacia adelante y tiró suavemente del brazo a Mia. «Cariño, por favor», susurró aterrorizada. Pero los ojos de Mia nunca se apartaron de Charles. «Puedes despedir a mi mamá si quieres», dijo Maya con voz temblorosa pero fuerte. «Pero si no ayudas a tu bebé ahora mismo, algo peor podría suceder». Las palabras cayeron como un golpe. Los inversores se movieron incómodos, susurrando unos entre otros. Esto no fue solo una suposición infantil. Esta fue una convicción expresada con un coraje que nadie más en la mesa tenía. Por una fracción de segundo, Charles vaciló. La duda se reflejó en su rostro. Entonces el orgullo rugió más fuerte. Se alzaba sobre Maya como una tormenta. «¿Te atreves a avergonzarme delante de mis compañeros? En mi restaurante, debería pedirle a seguridad que los eche a ambos ahora mismo». Los inversores retrocedieron. Algunos fruncieron el ceño, otros susurraron. Uno incluso murmuró, «Puede que tenga razón. El bebé no parece estar bien». Charles lo oyó y apretó la mandíbula. La habitación, que una vez estuvo firmemente bajo su control, se le estaba escapando de las manos. Todo por culpa de una niña que se negó a permanecer en silencio. Angela se interpuso entre ellos y finalmente encontró su voz. «Ella solo está tratando de ayudar. Déjala». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No ruidoso, no desafiante, sino lleno de una fuerza silenciosa. Los ojos de Charles ardían. Era un hombre acostumbrado al control, acostumbrado a la obediencia. Ahora dos don nadie, una camarera y su hija, se atrevían a desafiarlo delante de la misma gente cuya aprobación determinaba su imperio. Su represalia fue rápida. Chasqueó los dedos al gerente. «Sáquenlos a ambos ahora mismo». El gas se extendió por la habitación. A Angela se le encogió el estómago, pero Mia se mantuvo firme. Y mientras el gerente dudaba, dividido entre la lealtad a un multimillonario y la verdad en los ojos de Mia, el bebé dejó escapar otro llanto estrangulado. Más fuerte que antes, lo que ocurrió a continuación desafiaría toda expectativa. El llanto del bebé se convirtió en un sollozo tenso, un sonido desesperado que silenció cada susurro en el restaurante. Los tenedores chocaron contra los platos y luego se detuvieron.
El pianista se detuvo a mitad de una nota. Todas las miradas se dirigieron hacia la mesa del multimillonario. El rostro de Charles Whitmore se puso rojo, no por preocupación por su hijo, sino por la furia que sentía porque el foco de atención se había desviado. «Seguridad», ladró, señalando a Angela y Maya como si fueran intrusos. «Quítelos ahora». Dos guardias trajes se apresuraron hacia adelante, pero antes de que pudieran tocar a Angela, Maya levantó la voz nuevamente, alta, clara e inquebrantable. «No puede respirar», gritó señalando al bebé. «Si no lo ayudas ahora mismo, podría morir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Los inversores se quedaron paralizados y sus miradas se dirigieron al bebé. La niñera entró en pánico y buscó a tientas un biberón que no le hacía ningún efecto. La pequeña cara del niño se volvió de un aterrador tono púrpura. Y entonces Angela, temblando y con el corazón palpitante, dio un paso adelante. «Tiene razón», dijo con voz temblorosa pero segura. «Lo he visto antes. Se está ahogando. Él necesita ayuda inmediatamente». El restaurante estalló en gas. Por un momento aterrador, el orgullo de Charles se enfrentó a la realidad. Se quedó rígido, con la mandíbula apretada y el sudor le golpeaba la frente. Su arrogancia le gritaba que negara, que descartara, que mantuviera el control. Pero el bebé volvió a resoplar, un sonido lastimero y entrecortado que hizo que incluso los empresarios más empedernidos se levantaran de sus asientos. Angela no esperó. Dejó caer su bandeja al suelo con un ruido estruendoso, pasó corriendo junto a los guardias y tomó al bebé en sus brazos. «Dámelo», rugió Charles, abalanzándose, pero ella se apartó, firme y experta, sosteniendo al niño en ángulo. «No te atrevas». Pero entonces sucedió. Con un movimiento rápido y preciso, Angela dio fuertes golpes en la espalda del pequeño cuerpo del bebé, tal como lo había hecho una vez con Maya cuando se estaba ahogando siendo una niña pequeña. La sala contuvo la respiración. El bebé soltó una tos fuerte, luego otra y, de repente, un pequeño trozo de comida voló de su garganta al suelo de mármol. Silencio, luego un grito. Fuerte, fuerte y saludable. El bebé lloraba en sus brazos, pero esta vez era el sonido de la respiración restaurada, de la vida recuperada. El alivio invadió el restaurante como una ola. Los inversores se taparon la boca con las manos. Los camareros se quedaron sin aliento. Una mujer incluso empezó a llorar. Angela acunó al niño suavemente, meciéndolo como si fuera su propio hijo. Las lágrimas le picaban en los ojos, pero ella se mantuvo firme, firme y resuelta. Por un instante sin aliento, toda la sala la miró. No como camarera, no como sirvienta, sino como salvadora. Y Charles se quedó congelado, humillado, con las manos todavía extendidas, su poder destrozado ante todos los que más le importaban. La admiración de sus inversores cambió en un instante. Ya no se trataba de él, sino de la mujer de la que acababa de burlarse, la mujer a la que había tratado de expulsar. «Es extraordinario», susurró uno de los inversores. «Ella lo salvó». Otro meneó la cabeza y casi dejó que el orgullo le costara la vida a su propio hijo. Los susurros se hicieron más fuertes, más agudos, cortando a Charles como cuchillos. Angela le devolvió suavemente el bebé a la niñera, quien la miró con gratitud y vergüenza a la vez. Se alisó el delantal, con las manos temblorosas, y por primera vez esa noche, enfrentó la mirada de Charles sin inmutarse. Maya se acercó a su madre, con la barbilla levantada y el cuaderno de dibujo apretado contra su pecho como una armadura. «No escuchaste», dijo Maya con voz firme. «Casi lo pierdes porque te preocupaste más por ti misma que por tu bebé». La habitación estalló. Murmullos, gases, algunos aplausos atrevidos. Alguien incluso susurró, «de la boca de los niños». El rostro de Charles se contorsionó. Su imperio se construyó sobre la base del control. Pero esa noche, delante de las mismas personas cuyo respeto más necesitaba,
había sido expuesto. Un hombre que se burló de los débiles, ignoró la sabiduría y casi dejó que la arrogancia destruyera su propia sangre. «Basta», tronó, pero su voz se quebró. Golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los vasos vibraron y el vino se derramó sobre el mantel. «¿Crees que esto cambia algo? Soy Charles Whitmore. Esta ciudad me pertenece». Pero la habitación ya no le pertenecía. Los inversores no se decidieron a apoyarlo, sino a marcharse. Uno tras otro, recogieron sus abrigos, moviendo la cabeza con disgusto. «Casi dejas que el orgullo mate a tu propio hijo», dijo uno con frialdad. «Si ni siquiera podéis valorar una vida, ¿cómo podemos confiaros miles de millones?» «¡Qué vergüenza!», murmuró otro. El sonido de las sillas raspando contra el mármol resonó como un gatillo. Charles tropezó tras ellos, desesperado. «Espera, no puedes». Pero no lo hicieron. Salieron uno a uno, dejándolo atrás. Angela y Maya estaban en el centro de la habitación. Ya no eran invisibles. El bebé, seguro en los brazos de la niñera, dejó escapar un suave gemido. Y Charles Whitmore, multimillonario, hacedor de reyes, gigante intocable, quedó temblando en su propio palacio de cristal, destrozado por la misma arrogancia sobre la que lo había construido. El momento quedó grabado en la memoria de todos los testigos, y fue solo el comienzo de su caída. El restaurante permaneció en silencio mucho tiempo después de que los inversores desaparecieran en la noche. Charles Whitmore, antaño intocable, ahora se encontraba solo entre los restos de su orgullo. Su acuerdo de $1.000 millones se había derrumbado a la vista de todos los desconocidos, y los rumores que siguieron se extenderían más lejos que cualquier titular que pudiera comprar. Sus manos temblaban cuando tomó un vaso, pero incluso ese pequeño gesto lo delató. El hombre que una vez dirigía salas de juntas y dictaba futuros ya no podía controlar la narrativa en un solo comedor. Angela se ajustó el delantal, todavía temblando por la adrenalina. Pero cuando captó la mirada de Maya, una nueva firmeza echó raíces en ella. Por primera vez en años, se sintió vista. No como un sirviente, no como ruido de fondo, sino como alguien que importaba. El gerente del restaurante, el señor Dalton, se acercó apresuradamente y nervioso. «Angela, no sé qué decir. Salvaste a su bebé. Todo el mundo lo vio. Si quieres puedo hacerlo». Angela levantó una mano suavemente. «No. Esta noche no se trataba de conservar un trabajo. Se trataba de hacer lo correcto». Su voz era tan fuerte que incluso Charles la oyó. La niñera, con lágrimas en el rostro, se acercó tímidamente con el bebé. «Gracias», susurró. «No sé qué habría pasado si no lo hubieras hecho». Angela sonrió suavemente, rozando la mejilla del bebé. «Él merece algo mejor que ser silenciado por el orgullo». Maya se encontraba de pie junto a su madre, con el cuaderno de dibujo apretado contra su corazón. Ella había dicho la verdad cuando nadie más se atrevió y al hacerlo cambió el equilibrio de toda una habitación. La niña que había sido subestimada ahora era inolvidable. Carlos, por otra parte, se encontró rodeado no de admiración, sino de compasión y desdén. Sus inversores se habían ido, su autoridad se había fracturado y la sala que una vez se inclinó ante su presencia ahora evitaba su mirada. Su caída no se debió a rivales, escándalos o caídas del mercado, sino a su propia arrogancia, expuesta por una camarera y su hija. Se hundió en su silla, con los hombros encorvados, murmurando en voz baja: «Esto no ha terminado». Pero incluso él sabía que lo era. Angela tomó la mano de Mia, lista para irse. Pero antes de darse la vuelta, habló con suficiente claridad para que toda la sala la oyera. «Querías que nos quedáramos en nuestro lugar. Pero a veces el lugar correcto es defender lo que importa». Las palabras resonaron como un veredicto. Los invitados aplaudieron suavemente. No fue una ovación estruendosa, sino el tipo de respeto silencioso que perdura. Afuera, el aire nocturno era fresco y traía consigo el peso de la transformación. Angela respiró profundamente,
con sus manos todavía agarrando las de Ma. Habían caminado invisibles, pasados por alto, descartados. Salieron como prueba de que la dignidad y el coraje podían derribar la arrogancia, sin importar cuánto dinero costara. Maya levantó la mirada y sus ojos brillaban. «Mamá, ¿crees que la gente recordará lo que pasó esta noche?» Ángela sonrió. «Creo que nunca lo olvidarán». Y así la historia cerró donde empezó. Un grito que una vez avergonzó a un multimillonario reveló la verdad sobre el poder, el orgullo y la compasión. El verdadero poder no es el dinero, el control o la reputación. El verdadero poder es la sabiduría, la empatía y el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo te dice que permanezcas en silencio. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que crea en el coraje, la justicia y la transformación. Porque historias como esta nos recuerdan que las voces más pequeñas pueden cambiar el mundo.